Bienvenidos a Educación Matemática. Multiplicar polinomios en álgebra es lento y propenso a errores. Afortunadamente, la matemática tiene herramientas para simplificar esto. Hoy estudiaremos las identidades de Adrián-Marie Legendre, un artificio algebraico clave para resolver combinaciones complejas de binomios de forma directa. Optimicen sus cálculos y lleven su álgebra a otro nivel. Para empezar, debemos entender que las identidades de Legendre forman parte fundamental de los productos notables. Estas fórmulas surgen justamente al operar, de manera simultánea, dos expresiones simétricas. Por un lado, el cuadrado de una suma, y por el otro, el cuadrado de una diferencia. Ahora bien, la condición estructural obligatoria para poder aplicarlas es muy estricta. Las dos cantidades involucradas en los binomios deben ser exactamente las mismas, de modo que lo único que debe variar es el signo central que las separa. Entonces, comencemos con la identidad para la suma. Si tomamos la suma de dos cantidades y la elevamos al cuadrado, y luego a esta expresión le sumamos el cuadrado de la diferencia de esas mismas dos cantidades, el resultado es directo. Obtenemos simplemente el doble de la suma de los cuadrados de ambas cantidades. Pero, ¿por qué ocurre exactamente esta reducción geométrica y algebraica? Visualicemos el desarrollo por un momento. Al expandir ambos binomios al cuadrado, los términos centrales, es decir, los dobles productos, quedan con signos opuestos. Uno resulta positivo y el otro negativo. Por lo tanto, al sumar las expresiones, estos términos simplemente se anulan entre sí. De esta forma, solo sobreviven los cuadrados de la primera y la segunda cantidad, y como aparecen dos veces, el resultado final se factoriza exactamente como el doble de la suma de esos cuadrados. Ahora analicemos la identidad para la diferencia. ¿Qué sucede si, en lugar de sumar, restamos estas expresiones? Si al cuadrado de la suma de dos cantidades le restamos el cuadrado de su diferencia, el resultado se reduce a 4 veces el producto de dichas cantidades. ¿Cómo llegamos a esto? Observen el desarrollo en pantalla. Al expandir ambos trinomios, el signo negativo central invierte los signos de todo el segundo bloque. Esto provoca que los cuadrados de la primera y la segunda cantidad se vuelvan negativos y se cancelen de inmediato con los del primer bloque. Sin embargo, el doble producto del centro, que era negativo, ahora se vuelve positivo. Al sumarlo con el doble producto del primer bloque, obtenemos nuestra respuesta final. Toda esa extensa expresión se reduce directamente a 4 veces la primera cantidad por la segunda. Además, para quienes buscan profundizar en este análisis, existe una extensión aplicable a potencias mayores. Si elevamos la suma y la diferencia de estas cantidades a la cuarta potencia y luego las restamos, la identidad establece que el resultado será igual a 8 veces el producto de las cantidades multiplicado por la suma de sus cuadrados. Para consolidar todo este conocimiento, vamos a desarrollar juntos una serie de problemas, avanzando progresivamente desde las aplicaciones más básicas hasta las más complejas. Empecemos entonces con el nivel fundamental. Problema 1. Se nos pide resolver y simplificar la siguiente expresión. El cuadrado de la suma de x y 5, más el cuadrado de la diferencia de x y 5. Al analizar esta estructura inicial, notamos algo fundamental. Estamos sumando dos binomios al cuadrado que contienen exactamente los mismos elementos, la variable x y el número 5. Lo único que los diferencia es el signo central. Esta coincidencia exacta es la señal que necesitamos para aplicar la primera identidad de Legendre, la correspondiente a la suma. La regla nos dicta que toda esta expresión larga equivale directamente al doble de la suma de los cuadrados de ambos términos. Vamos a construir la respuesta paso a paso. Tomamos nuestro primer término, que es la x, y lo elevamos al cuadrado. Luego tomamos el segundo término, que es el 5, y al elevarlo al cuadrado obtenemos 25. Sumamos estos dos resultados parciales, y a todo ese grupo lo encerramos en un paréntesis para multiplicarlo por 2. Finalmente, aplicamos la propiedad distributiva para deshacer ese paréntesis. Multiplicamos el 2 exterior por la x al cuadrado, y luego ese mismo 2 por el 25, lo que resulta en 50.
De esta manera, llegamos a nuestro resultado definitivo. 2x² más 50. Como pueden notar, al dominar esta estructura, nos ahorramos el tedioso trabajo de desarrollar trinomios completos. Esto es eficiencia algebraica pura. Problema 2. Se nos pide reducir la siguiente expresión algebraica, el cuadrado de la suma de x y 4, menos el cuadrado de la diferencia de x y 4. Al analizar esta nueva estructura, notamos que ambos binomios al cuadrado comparten exactamente los mismos elementos, la x y el 4. Sin embargo, en esta ocasión, están separados por un signo de resta central. Esta diferencia es la clave que nos indica que debemos aplicar la segunda identidad de Legendre, la correspondiente a la diferencia. La regla nos señala que toda esta estructura se reduce directamente a 4 veces el producto del primer término por el segundo. Vamos a construir la sustitución. Tomamos nuestro primer término, que es la x, y nuestro segundo término, que es el 4. Los colocamos juntos y los multiplicamos por el 4 que nos exige la fórmula. Finalmente, resolvemos esta multiplicación directa. Multiplicamos el número 4 exterior por el 4 interior, lo que nos da 16, y conservamos nuestra variable x. De esta manera, obtenemos nuestro resultado final, 16x. Toda esa expresión original tan extensa se redujo a un solo término en cuestión de segundos. Este es sin duda el verdadero valor de dominar los productos notables. Problema 3. Avanzamos a nuestro tercer ejercicio y subimos un poco el nivel. En pantalla aparece una condición inicial. Se nos indica que la suma de los cuadrados de a y b es igual al triple del producto de a por b. Con este dato, nos piden reducir a su mínima expresión una fracción algebraica que luce un poco compleja. En el numerador tenemos el cuadrado de la suma de a y b menos el cuadrado de su diferencia, mientras que en el denominador tenemos el cuadrado de la suma de a y b más el cuadrado de su diferencia. Vamos a resolverla por partes. Nos enfocamos primero en la parte superior, en el numerador. Al ver esa resta central, reconocemos de inmediato la segunda identidad de Legendre. Así que tomamos todo ese extenso bloque superior y lo reemplazamos directamente por su equivalente, 4 veces a por b. Ahora bajamos nuestra mirada al denominador. Al notar el signo de suma en el centro, aplicamos la primera identidad de Legendre. Tomamos toda la base de nuestra fracción y la sustituimos por el doble de la suma de los cuadrados de a y b. Nuestra nueva fracción se ha simplificado a 4a por b en la parte superior sobre el doble de la suma de los cuadrados de a y b en la parte inferior. Es justo en este momento donde traemos a escena nuestra condición inicial. Sabemos que esa suma de los cuadrados que tenemos abajo equivale exactamente a 3a por b. Entonces, tomamos ese 3a por b y lo colocamos dentro del paréntesis de nuestro denominador. Al multiplicar ese valor por el 2 que esperaba afuera, obtenemos un nuevo denominador de 6a por b. Finalmente, procedemos a dividir. Las variables a y b de arriba se cancelan visualmente con las variables a y b de abajo. Nos quedamos únicamente con la fracción numérica 4/6. Al simplificarla, extrayendo la mitad a ambos números, llegamos a nuestro resultado final, 2/3. Fíjense cómo las identidades transformaron una fracción algebraica que parecía intimidante en una simple constante numérica. Es una verdadera demostración de puro poder analítico. Problema 4. El enunciado de este clásico exámenes de admisión es el siguiente. Se nos presentan dos datos iniciales. Sabemos que la suma de x y y es igual a la raíz cuadrada de 5. Y además, que el producto de x por y es igual a 1. Con esta información, nos piden averiguar el valor de la resta de x y y. Para conectar una suma, un producto y una resta, recurrimos a nuestra herramienta maestra, la identidad de Legendre para la diferencia. Recordemos su estructura general. El cuadrado de la suma menos el cuadrado de la resta equivale a 4 veces el producto.
Ahora vamos a insertar nuestros datos en esta estructura. En el primer bloque, donde va la suma, colocamos la raíz cuadrada de 5 y la elevamos al cuadrado. A continuación, le restamos el cuadrado de nuestra incógnita, que es la resta de x y y. Finalmente, igualamos todo esto a 4 multiplicado por nuestro producto conocido, que es 1. Procedemos a resolver de forma directa. En el lado izquierdo, la potencia al cuadrado elimina a la raíz cuadrada, liberando al número 5. En el lado derecho, multiplicamos 4 por 1, obteniendo simplemente 4. Nuestra ecuación se ha reducido a 5 menos el cuadrado de la resta de x y y igual a 4. A continuación, reordenamos los elementos de nuestra ecuación para despejar la incógnita. Pasamos el 4 a restar al lado izquierdo, y nuestra expresión negativa pasa al lado derecho con signo positivo. Al restar 5 menos 4, descubrimos que 1 es igual al cuadrado de la resta de x y y. Por último, para quitar ese exponente cuadrado que envuelve a nuestra respuesta, extraemos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Al hacerlo, y recordando que algebraicamente siempre debemos considerar los dos signos posibles, obtenemos nuestro resultado final. La resta de x y y es igual a más o menos 1. Notemos cómo hemos utilizado esta identidad no solo para simplificar, sino como un verdadero puente lógico para revelar valores ocultos en evaluaciones de alto nivel. Problema 5. Mucha atención con nuestro quinto ejercicio. El enunciado nos presenta dos datos clave. Primero, que la suma de las variables a y b es igual a 20. Y segundo, que la suma de los cuadrados de a y b equivale a 225. Con esta información, nos piden determinar el valor positivo de su diferencia, es decir, a menos b. Para conectar estos tres elementos, la suma, la diferencia y la suma de cuadrados en una sola gran ecuación, elegimos como fórmula nuestra primera identidad de Legendre. Traigamos su estructura general. El cuadrado de la suma de a y b más el cuadrado de su diferencia es igual al doble de la suma de los cuadrados de a y b. Ahora vamos a sustituir y resolver. Tomamos nuestro primer dato, el 20, y lo colocamos en el bloque de la suma, elevándolo al cuadrado. A continuación, le sumamos el bloque de nuestra incógnita intacto, que es el cuadrado de la diferencia de a y b. Todo esto lo igualamos al número 2, multiplicado por nuestro segundo dato conocido, que es el 225. Procedemos con las operaciones matemáticas. Por el lado izquierdo, el cuadrado de 20 se convierte en 400. Por el lado derecho, al multiplicar 2 por 225, obtenemos 450. Nuestra ecuación ahora nos dice que 400 más el cuadrado de la diferencia es igual a 450. Para ir despejando nuestra incógnita, tomamos ese 400 positivo y lo pasamos al lado derecho restando. Al efectuar esta sencilla resta de 450 menos 400, nos queda que el cuadrado de la diferencia es igual a 50. Finalmente, para liberar a nuestra respuesta de ese exponente cuadrado, extraemos la raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Como el número 50 no tiene una raíz cuadrada exacta, lo imaginamos como la multiplicación de 25 por 2. Extraemos la raíz cuadrada del 25, que es 5, dejándolo fuera, y conservamos el 2 dentro de la raíz. De esta manera, llegamos a nuestro resultado final. La diferencia de a y b es igual a 5 por la raíz cuadrada de 2. Notemos cómo transformamos un problema que parecía carecer de datos suficientes en una ecuación perfectamente resolvible gracias a esta maravillosa estructura algebraica. Problema número 6. Llegamos al problema número 6 y aquí la cosa se pone verdaderamente interesante. Este ejercicio sube la dificultad porque nos exige desarrollar simultáneamente el cuadrado de una resta y el cuadrado de una suma, para luego reducir toda la expresión combinada. Como vemos en pantalla, el enunciado nos pide simplificar la suma de dos partes, el cuadrado de la resta entre 3x y 4 más el cuadrado de la suma entre 3x y 4.
Para no enredarnos, vamos a resolverlo por partes, con mucha calma. Paso 1. Desarrollamos el primer binomio, el cuadrado de la resta. Aplicando nuestra regla mentalmente, el cuadrado de 3x es 9x al cuadrado. Luego, el doble de 3x por 4 nos da 24x, pero como es una resta, será negativo, menos 24x. Finalmente, el cuadrado de 4 es 16. Nuestro primer trinomio es 9x al cuadrado menos 24x más 16. Paso 2. Desarrollamos el segundo binomio, el cuadrado de la suma. Fíjense que son exactamente los mismos términos, así que los números serán iguales. La única diferencia es que al ser una suma, el término central será positivo. Por lo tanto, el desarrollo directo nos da 9x al cuadrado más 24x más 16. Paso 3. La unión y reducción de la expresión. Ahora tomamos ambos resultados y los sumamos, agrupando a los que son familia. Empecemos por los cuadrados. 9x al cuadrado más otros 9x al cuadrado se convierten en 18x al cuadrado. Ahora viene la magia con los términos centrales. Tenemos un menos 24x del primer lado y le sumamos un más 24x del segundo lado. Exacto, se cancelan por completo, se hacen humo y nos da 0. Y finalmente sumamos los números sueltos, 16 más 16, que nos da 32. Y listo, al final esa enorme expresión inicial se reduce a un resultado hermoso, sencillo y elegante, 18x al cuadrado más 32. ¡Qué maravilla es el álgebra cuando aprendemos a agrupar y simplificar! Problema 7. Avanzamos con nuestro séptimo problema. El enunciado nos pide simplificar una expresión que llamaremos m, sabiendo de antemano que el producto de a por b es mayor que 2. La expresión m es una fracción algebraica bastante peculiar. En la parte superior, el numerador, tenemos una estructura interesante, el cuadrado de la suma de la fracción 1 sobre a y la fracción 1 sobre b, menos el cuadrado de la diferencia de esas mismas dos fracciones. A todo este enorme bloque inicial se le resta el producto de a por b. En la parte inferior, el denominador, simplemente tenemos el número 2 menos el producto de a por b. Vamos a resolver esto por partes, comenzando con el análisis detallado del numerador. Si prestamos atención a los dos primeros bloques al cuadrado separados por esa resta, identificamos inmediatamente la segunda identidad del legendre. Toda esa parte inicial se transforma, directamente, en 4 veces el primer término por el segundo. Es decir, multiplicamos 4 por la fracción 1 sobre a y por la fracción 1 sobre b. Al realizar esta multiplicación de fracciones, obtenimos una nueva fracción simplificada, 4 sobre el producto de a por b. Ahora, realizamos la sustitución en nuestra expresión m original. En el lugar de esos grandes paréntesis, colocamos nuestra nueva fracción, 4 sobre el producto de a por b. A esto le restamos el producto de a por b que ya estaba en la parte superior. Todo esto, por supuesto, sigue dividido por nuestro denominador intacto, 2 menos el producto de a por b. A continuación, resolvemos la resta en el numerador superior. Al operar la fracción con el término entero, obtenemos un solo bloque superior consolidado, 4 menos el cuadrado del producto de a y b, y todo esto queda dividido sobre el producto de a por b. Luego, reacomodamos nuestra gran división principal. En la parte de arriba de nuestra expresión m nos queda 4 menos el cuadrado de a y b. En la parte de abajo, el producto de a y b baja a multiplicar a todo nuestro denominador original, que era 2 menos el producto de a por b. Aquí viene el paso maestro. Ese bloque superior, 4 menos el cuadrado de a por b, es una famosa diferencia de cuadrados. Lo factorizamos separándolo en la suma por la diferencia de sus raíces. Es decir, lo convertimos en la multiplicación de 2 más el producto de a por b, multiplicado por 2 menos el producto de a por b. Al mirar nuestra fracción completa ahora, notamos que el factor 2 menos el producto de a por b se encuentra exactamente igual arriba y abajo. Por lo tanto, los cancelamos directamente. Nuestra expresión m se ha reducido a una simple división, 2 más el producto de a por b, todo sobre el producto de a por b. Para darle el toque final, separamos esta fracción en dos partes independientes. Por un lado, 2 sobre el producto de a por b, más el producto de a por b dividido entre sí mismo, lo cual se convierte en 1. Llegamos así a nuestro resultado final. La expresión m es igual a 2 sobre el producto de a por b más 1.
Notemos cómo una fracción inicial que parecía un verdadero dolor de cabeza se deshace paso a paso al aplicar estratégicamente nuestras identidades y el álgebra básica. Problema 8. Llegamos a nuestro octavo y último ejercicio por el día de hoy, para no extender demasiado nuestra clase. Subimos el nivel aplicando las identidades en un problema de texto. Escuchemos con atención el enunciado. Las edades de Alberto y Benito son dos números enteros cuyo producto es 48. Si la diferencia entre las cuartas potencias de su suma y su diferencia es 38.400, se nos pide determinar la suma de los cuadrados de dichas edades. Vamos a traducir este texto al lenguaje algebraico paso a paso. Asignaremos la letra A para representar la edad de Alberto y la letra B para la edad de Benito. Nuestro primer dato nos dice que su producto es 48, es decir, A multiplicado por B es igual a 48. Nuestro segundo dato, un poco más extenso, nos indica que la resta entre la suma de A y B elevada a la cuarta potencia y la diferencia de A y B también elevada a la cuarta potencia da como resultado el enorme número de 38.400. Al observar la estructura de esta última gran ecuación, reconocemos nuestra extensión especial de las identidades de Legendre, la identidad para potencias a la cuarta. Toda esa extensa diferencia de potencias se resume maravillosamente en una estructura mucho más compacta, 8 veces el producto de A por B multiplicado por la suma de los cuadrados de A y B. Así que tomamos esta estructura simplificada y la igualamos a nuestro número, 38.400. A continuación, insertamos nuestro primer dato conocido. En el lugar del producto de A por B, colocamos el número 48. Procedemos a resolver. Multiplicamos ese 48 por el número 8 exterior que nos exige la fórmula, obteniendo 384. De esta manera, nos queda que 384 multiplicado por la suma de los cuadrados de A y B es igual a 38.400. Para despejar nuestra incógnita final, que es justamente la suma de los cuadrados, tomamos ese 384 y lo pasamos al lado derecho de nuestra ecuación dividiendo. Al realizar esta sencilla división de 38.400 entre 384, obtenemos un resultado exacto y perfecto. Llegamos así a nuestra respuesta final, 100. La suma de los cuadrados de las edades de Alberto y Benito es 100. ¡Qué manera tan espectacular de usar el álgebra para resolver problemas complejos en unos pocos pasos lógicos! Y con este octavo problema cerramos nuestra sesión de hoy. Hemos viajado juntos desde las aplicaciones más básicas hasta enfrentarnos a problemas de razonamiento complejo, y en cada uno de ellos, las identidades de Legendre nos han demostrado ser un atajo analítico invaluable. Al entrenar su capacidad para escuchar, visualizar y reconocer estas estructuras, no solo evitarán desarrollar multiplicaciones extensas, sino que optimizarán su tiempo y precisión en cualquier evaluación. Espero de corazón que este recorrido paso a paso les brinde la confianza necesaria para dominar el álgebra sin miedos. Recuerden que la matemática es como un músculo. Mientras más la ejercitamos, más fuerte se vuelve. Así que sigan estudiando, analizando cada paso y, por supuesto, nunca dejen de aprender. Nos vemos en el próximo video de Educación Matemática.